Cuando acabas un proyecto y tomas una pluma, ¿cómo decides de qué vas a escribir? Bueno, yo siempre he tenido una lista de pendientes. A muy poca gente se la enseño, pero la enseño de repente. Y en esa lista de pendientes tengo todos los libros, o sea, tengo pendientes a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y la renuevo continuamente esa lista de pendientes. O sea, si voy cumpliendo esos pendientes, los voy tachando y hago una nueva a los 2 días o a los 3 o a los 5. Y allí tengo siempre los pendientes de largo plazo. Y en los pendientes de largo plazo tengo todos los libros que quiero ir escribiendo en mi vida, más los que se acumulen. Y este libro tiene 7 años en mi página de pendientes. Ahorita hay como 4 o 5, o sea que no me quedo vacía ahora que termine. Llegó a mí porque estaba yo en Galápagos y en Galápagos una mujer de Hawái en el barco en el que yo estaba se me acercó para decirme que ella era de Hawái y que tenía una afinidad muy grande con México, que su familia vino a México muchas veces, pero que dejó de venir en los 50 porque México al final le provocó una herida brutal a la familia de la que difícilmente se habían, que difícilmente la habían superado. Yo le preguntaba, ¿y cuál es? ¿De qué me hablas? ¿De qué? Y entonces ella esperaba que yo supiera de lo que me estaba hablando. Y bueno, yo en 1952, que luego supe que fue el accidente del que ella me hablaba, yo no había nacido. Sí, Pero ya te voy a decir, hasta 52, no, 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 todavía ella, no. ella eh, me contó que sus padres venían en un avión con la ruta México-Oaxaca y que una bomba explotó en el aire y que sus padres y todos los tripulantes, que eran 21 pasajeros, se habían salvado de milagro. Y que sus padres quedaron muy mal heridos físicamente, pero además muy maltrechos emocionalmente por sentir que habían sido víctimas de un atropello brutal. Alguien había querido matar a toda la gente que venía arriba de ese avión y el sentir que sobrevivieron a la muerte, o sea, quien que uno conozca está trepado en un avión, el avión se le hace un boquete más grande que la puerta de emergencia del avión y gracias a que el piloto era un piloto, un héroe nacional porque venía del Escuadrón 201, pero además porque supo qué hacer en esas circunstancias y porque tuvieron toda la suerte del mundo, pudo salvarse todos, la tripulación y los pasajeros, Wow. 21. Y yo primero pensé que iba a ser un reportaje para el Reforma. Dije, ay, una historia así en México. Pues Me yo no pareció creo, o sea, yo la insólita. verdad nunca había oído hasta saber de esto, Bueno, de ese accidente, tú bueno, y de ese yo, atentado tú accidente. y yo, porque no tenemos la edad, pero mientras me metí a investigar y escribí mi librito Esperanza Iris, a quien yo le contaba que estaba escribiendo sobre Esperanza Iris, me decían, cualquiera que en 1952 hubiera tenido 14 o 15 años, me decía, ¿y vas a meter la historia de Paco Sierra? A todo el mundo le parecía insólito que, que yo estuviera rescatando una historia que fue la que más cimbró a la prensa mexicana y latinoamericana y española en el siglo pasado. Esperanza Iris, que fue la mujer de Paco Sierra, se casó con él en su tercer matrimonio, tuvo una vida de esplendor absoluto. Fue una de las empresarias artísticas y le llamaban la reina de la opereta porque cantaba como diosa, porque tenía una simpatía increíble y porque montó espectáculos en todos los foros de América, de España, de Cuba. No hubo un teatro que ella no pisara. Imagínate que recorría Europa, recorría América con 200, 300 baúles de ropa, luminarias, eh, eh, vestuarios,
toda una compañía con gente que hacía la escenografía, con gente que hacía la iluminación, con tocados de plumas, con todo el lujo, como si fuera la ópera de París. Y esta mujer, en 1910, se va a hacer una gira interminable de años por todos los teatros y con el dinero que logra juntar, en 1917 compra un terreno en donde era el Teatro Jicotencatl, junto a la Cámara de Diputados en la calle de Donceles, y construye con su propio capital, sin pedirle un quinto al gobierno ni un quinto a nadie, construye su teatro, el Teatro Esperanza Iris. Dime una cosa, muchos hemos oído hoy en día del Teatro Esperanza Iris, que en un momento dado se llamaba Teatro de la Ciudad, ¿sí? Dime una cosa, ¿por qué si es tan importante ella? ¿Por qué sobrevive, o sea, por qué con el atentado? ¿Por qué si fue de las grandes empresarias en México? Cuando además caigamos en cuenta que además las mujeres no eran empresarias en ese entonces, o sea, además de casada con hombres famosos en un momento dado, que no sé si eran famosos por estar casados con ella o porque Yo te diría que sí. o porque eran famosos desde antes, en ese entonces, o sea, es algo que tú averiguaste, ¿por qué de repente quedó como nadie sabe, nadie supo, ahí quedó, cuando más estuvo marcada como tragedia, como heroína, o sea, tiene tanto alrededor de ella? Es la enorme tragedia de esta figura espectacular. Fue una mujer que tuvo toda la buena suerte para construir una carrera artística de altos vuelos, sí, y toda la mala suerte en el ámbito personal. Mala suerte que no se buscó, como la tragedia de perder a sus 3 hijos, pero mala suerte que sí se buscó, porque justamente como las mujeres sentían que tenían que ser la sombra de sus maridos, ella en la soledad total, en la tristeza, en la angustia total de haberlo perdido todo a nivel de lo íntimo, se asocia en su tercer matrimonio con un hombre 20 y tantos años menor que ella. Perdón que no sea precisa, pero hay actas de nacimiento de 1881, 1884, 1885, 1886. Ahí sí las mujeres ahí sí se quitaban la edad. Ella se los empezó a quitar porque se casa con un hombre muy menor, sí, muy menor. Entonces ella se quita los años para poder tener una relación con este hombre y creía que así no era mal vista. Y este hombre era un vividor que le promete primero que la va a volver a convertir en la enorme estrella que fue, que le promete juventud, que le promete volver a ser estrella y tener el teatro nuevamente lleno y renovar el teatro y gastar para volver a ser leyenda. Y ella, que está tan necesitada de amor, cede a los caprichos de este hombre. Y este hombre abusa de ella a tal grado que algunos años después de estar casada con ella, un hombre muy meloso, muy empalagoso en todos los sentidos y muy abusivo, pues se ve necesitado de dinero y se le ocurre la brillante idea de poner una bomba en un avión, de asegurar gente que va arriba del avión y de poner esa bomba. Cualquiera, vuelvo a repetirte, que en 1952 haya tenido cuando menos 14 o 15 años, le resulta inolvidable lo que pasó. ¿Por qué? Porque Esperanza Iris ocupaba todas las primeras planas de los diarios de México y del mundo. Pero como acusada de crimen. No, además, no, como artista. Exacto. Era una leyenda. Sí. Y cuando esto sucede y se descubre que Paco Sierra y Emilio Arellano están involucrados en este atentado, de pasar de la primera página de los diarios, termina en las notas rojas. ¿Y por qué? Porque ni aún sabiendo que Paco Sierra podía ser culpable, ella estuvo dispuesta a aceptarlo. Entonces, hasta de 1952, que sucedió este atentado, a 1962, que murió triste, sola y enloquecida,
ella no hizo más que defender a Paco Sierra. Y la gente se agotó con la historia. La gente se cansó. La gente se abrumó. Y el teatro finalmente se vende. El teatro que ella construyó con su dinero, con su esfuerzo, con su dedicación, pudo haberse llevado su dinero y lo trajo íntegro a México. Fue verdaderamente una heroína del arte, una heroína como empresaria, una heroína como figura, y esta enorme mujer muere en la locura más espantosa, triste, sola, y cuando el teatro se vende, y se vende al gobierno, al Distrito Federal, deciden quitarle su nombre, y pasa a ser el Teatro de la Ciudad. Solo hace 10 años que el teatro cumplió 90, hubo mucha presión de algunas gentes para que regresaran el nombre. Y Marcelo Ebrard aceptó Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris. Si oyen realmente la mayor parte lo conocen como teatro, como Esperanza Iris, ya. Antes de eso, sí, Andrés Manuel no quería regresarle el nombre, además porque decía, van a creer que yo se lo estoy poniendo por ser tabasqueña. Y yo no quiero que digan que estoy haciendo alarde de mis paisanos. Pero ella merecía que ese teatro nunca lo olvidara. Yo empiezo el libro con 2 epígrafes que son fantásticos. Uno que dice, hay criaturas que son como estrellas. Una vez apagadas, continúan durante muchos años enviando su luz sobre la tierra. Lo escribió Thomas Carlyle. Y es cierto, Esperanza Iris fue tan grande que sigue arrojando luz sobre esta tierra, sobre nosotros, y merece ser reivindicada. Y el segundo epígrafe dice, se dice que la maldad se expía en este mundo, en otro mundo, pero la estupidez se expía en este. Arthur Schopenhauer. Y esa está dedicada a Paco. Paco se equivocó de principio a fin, hizo muchas tonterías, y este libro, en el que casi, yo he dicho en las muchas entrevistas de prensa que me han hecho, he dicho que casi me guardaron los archivos para mí. Tuve acceso a cuanto archivo se imaginen. Tuve acceso a los archivos de las cartas de Paco que mandó desde la cárcel. Llegaron enmohecidas con los hongos más tremendos que se puedan imaginar al CENART. Eran cartas que no sabían bien a bien qué eran, porque quien las veía estaban firmadas por el padre Pro. Él se creía que había sido un mártir, como el padre Pro en la Guerra Cristera. Y seguramente, para lograr que lo sacaran de Lecumberri, empezó a decir que estaba exorcizado y que el padre Pro estaba dentro de él. Y escribió unas cartas de locura. Y tuve acceso a esas cartas. Wow. Y supe que eran de él porque conozco su letra. Tuve acceso a todo el archivo que rescató Carlos Ruiz Abreu, el director del Archivo General del DF. Cuando estaban restaurando el teatro, su archivo, que está en una calle, él vio que volaban papeles, cartas, documentos al cascajo. Y en Diablitos fue y rescató más de 5,000 o 7,000 o 9,000 documentos, cartas, fotografías, diarios, revistas del cascajo, que estaban en el teatro, que nadie había descubierto, que estaban entre 2 paredes. Y yo le dije a Carlos, hoy en la mañana nuevamente estuve con él, y le dije, Carlos, eso lo rescataste para mí. Y tú no sabías para quién trabajabas, pero fue una gloria. Tuve acceso a los archivos de los abogados, tuve acceso a los archivos de la Suprema Corte de Justicia, tuve a los archivos de la familia, wow, tuve acceso a los testamentos. ¿Cuánto tiempo te llevó? Bueno, hace 7 me dieron la primera página. Esta mujer de Hawái me contó eso. Y a partir de allí me fui a la hemeroteca. Los amigos, colegas periodistas de la época, no, hombre, hicieron su tarea, pero de la manera más espectacular. Conseguí toda clase de periódicos, toda clase de relatos, toda clase de enfoques a esta historia. Oye, y pues en estos 7 años reconstruí esta historia. Escribir este libro no está escrito como un documental, no está escrito, está escrito como una novela, además platicada
por Esperanza Iris. ¿Por qué No toda, ¿eh? Bueno, una gran parte está como contada por ella. Es ella, sus pláticas, ella escribiendo, Ella se metió ella en mi cuestionándose. ¿Por Ella qué? se metió en mi piel. Se Fue nota. tanto lo que viví leyendo sus diarios, viendo sus cartas, releyendo sus documentos, pudiendo ver sus partituras, viendo los garabatos que escribía en los libros de contabilidad. No hubo un documento que no revisara, ni uno. Sí. Miles y miles y miles y miles de documentos. Y a Esperanza la tuve aquí en mi estudio. Rubén Ibarra, su sobrino nieto, me hizo esta copia del cuadro de Sorolla. Joaquín Sorolla la pintó en 1920. El cuadro es un cuadro monumental. Él tenía el retrato y me hizo esta copia. Y aquí me acompañó en mi estudio a lo largo de la escritura. También esta foto y muchas otras. La tenía en mi piel. Me permitió, me guardó todo esto para mí. Ella me lo guardó y me decía al oído casi casi a dónde tenía yo que ir para encontrar más. Y todo se alineó para que encontrara lo que yo requería. Esperanza estuvo allí, me despertaba de noche. Oye, te despertaba, estaba contigo, está una mujer incansable en su época, con una mujer incansable en esta época, que no paran, que buscan la verdad, que buscan encontrar, que buscan hacer muchas cosas. ¿Qué te dejó tener esperanza en ti? ¿Qué crees que le deja a las mujeres de hoy en día en épocas totalmente diferentes? Hoy no es extraño ver una mujer empresaria, aunque sigue siendo criticada o sigue siendo como subvalorada en muchos casos, y en esa época ni se diga. ¿Qué te deja como mujer? No, fue una pasión absoluta. Nunca me había pasado. Sí he tenido muchas pasiones a lo largo de la escritura, pero esta se prolongó durante mucho tiempo. Yo iba al cine, leía un libro, veía una película o conversaba contigo. Sí. Y todo el tiempo, lo único que yo estaba pensando es en cómo hilar lo que me estaba diciendo quien fuera con la vida de Esperanza. Todo era, le contaba a la gente lo que estaba haciendo y uno me decía, por ejemplo, Moshe Mendelssohn, Sí. me decía, yo en mi currículum tengo a Paco Sierra, él me enseñó a cantar cuando salió el Lecumberri. Se cometieron una gran injusticia con él. Y le dije, no, vas a ver, Moshe, que cuando leas la novela te vas a dar cuenta que no era tan santo como creías. Tengo todo, todo está absolutamente apegado a la verdad. ¿Por qué escribirlo como novela? Porque dio para eso, porque pude recrear situaciones y pude darle la voz a los personajes, pero todo es verdad. No hay un fragmento en esta historia que no sea verdad. ¿Y qué le deja a mujeres? Le deja a mujeres y a hombres. A hombres les puedo decir que quienes lo han leído es un thriller policíaco. Es cómo se llevaba a cabo la justicia en los años 50 en México. Está reconstruida la historia de un siglo. Y es hombres y mujeres. Y a las mujeres, por favor, que no les pase lo que Esperanza a nadie. Ya nadie lo merecen. Son otros tiempos. Pero yo en la noche me despertaba y le decía con pesadillas y decía, por favor, Esperanza, ya abre los ojos. Ya deja de defender lo indefendible. Lo defendió como a un hijo. Como esas madres que saben que sus hijos son criminales de altos vuelos, pero andan por la vida diciendo, mi hijo es un santo, mi hijo es un santo. Ella al final de sus días supo la verdad y yo me permití una licencia de novelista en el relato. Una de las fotografías que vi a lo largo de la escritura fue una fotografía de Esperanza. No hay fotos en el libro, sí, Planeta no quiso incluir, solo está el cuadro de Sorolla. Una fotografía de Esperanza con una cabecita de jíbaro. ¿Tú sabes lo que es una cabeza de jíbaro? Los jíbaros son unos indios que viven entre Ecuador y Perú, sí, que pelean con sus contrincantes y que cuando una tribu domina a otro, le cortan la cabeza al líder, la reducen. Son cabezas grotescas, espantosas, sí, que está totalmente prohibido comerciar con ellas porque es una cosa espeluznante. Y yo creo que quien tiene una cabeza de jíbaro, especialmente un jíbaro que tiene la de su contrincante, lo hace por apropiarse hasta de su pensamiento, de su sabiduría, por dominarlo. Y entonces
¿Ya? No, sí. ¿Sigo? Ok. ¿Listo? Es Ya. alguien que se quejó de eso. Bueno, entonces, una cabeza de jíbaro, quien la tiene, Sí, pues lo que quiere es, y hablo del Demostrar jíbaro poder. mismo, mostrar poder, sí. mostrar que dominan al contrincante, que tienen su inteligencia y su cerebro y sus manías y sus sueños en sus manos. Y Esperanza, siendo muy niña en esa gira que hizo en 1910, siendo una jovencita, le regalan una cabeza de jíbaro porque se atreve a contar en escena que está desesperada porque pues, los gastos se le han venido encima y ese teatro pues se ha convertido en un barril sin fondo. Y alguien se acerca a regalarle la cabeza y le dice, te va a dar suerte en lo económico. Pero yo creo que le trajo la mala suerte porque tuvo de veras una agonía. Hoy me decía Ruiz Abreu en el archivo, dice, yo soy tabasqueño, dice, y es el único legajo, archivo que tengo paralelo al archivo del DF, que el archivo del DF es desde la época de la colonia en adelante, es el único apartado que tengo, es este Esperanza Iris porque me traje todo, hasta los libros que se leían en la casa, las revistas, yo pude ver todo. Y entonces me dice Ruiz Abreu, cuando alguien me dice que qué pienso de Esperanza Iris, estaba sentada así en su escritorio y dice que si se para allí en la ventana, nos va a caer un meteorito. O sea, la pobre Esperanza Iris tuvo de veras tan mala suerte que eso fue. Pero a lo que yo diría es, yo enterré a la cabeza de jíbaro en las páginas finales del libro con el cuerpo de Esperanza. Ya merece tener buena suerte. Eso te iba a Ya preguntar. merece ser reivindicada. ¿Eso es lo que Ya buscas con el libro? ya merece mostrar su grandeza. Y también, porque no es una apología, mostrar a la mujer de carne y hueso que tanto sufrió, que tantos sinsabores vivió, que tanto tuvo que sobrepasar para ser quien fue. Entonces, eso es un poco lo que está y además la historia es genial. Es una historia de esplendor, es una historia de tragedia, es una historia de amor, es una historia de traición, es una historia que lo tiene todo y que quienes la han leído me dicen que se apasionan y que no lo sueltan. Entonces, estoy muy contenta con el libro, creo que se logró el objetivo, creo que ya me convertí en novelista, es el camino que voy a seguir. Seguiré con la crónica y con el reportaje y con la entrevista que me apasionan, pero la novela pues ya la incorporé a mi vida y es un oficio maravilloso. Y bueno, pues lo que me gustaría también decirle al público que nos escuche es que les voy a dar una primicia. Aparte, en el 9 de octubre, lunes 9 de octubre, conseguí ya el Teatro Esperanza Iris para presentar el libro. Es una osadía irnos al centro, pero no es una osadía cuando voy a tener conmigo a la soprano más importante de México, a Olivia Gorra, que canta en el Met, que ha cantado con Plácido Domingo, con Bocelli, con Carrera, con Fernando de la Mora y con tantos grandes, y que aceptó sumarse a mi proyecto. Y no es una osadía, déjame decirte que no es una osadía. Va a estar también Francisco Martín Moreno, sí. Va a estar Sandra Lorenzano, y estoy cruzando los dedos para que una gran mujer de teatro acepte en estos días y se sume al proyecto. Estoy feliz, llenaremos el teatro, no me abandonen, tráiganse a todo el mundo y allí estaremos. Además, yo anunciaré allí que donaré todos los regalías de la primera edición, todas mis regalías de la edición impresa, las donaré al proyecto familiar de Educar Albañiles, a Construyendo y Creciendo, para que también puedan leer, y pues así, dando y dando, uno crece y crece el mundo y todos nos beneficiamos. Entonces, esto es una primicia. Aparte, lunes 9 de octubre, creo que va a ser 8 en punto de la noche, y ya saben que los espectáculos empiezan a tiempo en el Teatro de la Ciudad, en Donceles, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Déjame decirte que no vas a estar nada más acompañada de esa soprano y de esas personalidades. Vas a estar acompañada, y por eso va a ser un éxito, y por eso vale la pena estar en el Teatro Esperanza Iris, porque vas a estar acompañada realmente
del alma, del espíritu y de la presencia de la propia Esperanza Bueno, Iris. Esperanza vivió en el teatro. Sí, En los altos del teatro, ella se hizo su casa. sí. Y desde 1918, que se inauguró el teatro, hasta 1962, donde murió, ella vivió allí. Y es como un chorizo largo arriba del teatro, en lo que es hoy el foyer del teatro. Y el palco 7, colindante con su recámara, y además donde había un oratorio, donde ella rezaba con un ímpetu brutal. Desde ese palco 7, ella se asomaba al escenario y veía todo lo que pasaba. Y hoy me cuentan los técnicos del teatro que la doña Esperanza siempre está allí. Y yo sé que allí va a estar. Entonces, yo espero que llenemos el teatro. También, si hay alguien de Tabasco que nos vea, hoy me habló la gente del gobernador, el 31 de septiembre, en el Teatro Esperanza Iris en Tabasco. Presentaremos también el libro y va a ser una gran presentación porque espero que estén Carlos Ruiz Abreu, el sobrino nieto de Esperanza Iris, Rubén Ibarra, que fue mi aliado incondicional en la escritura de este libro, y espero que esté Julieta Rivas, que es quien hizo toda un escrito de la vida artística de Esperanza Iris, basada en todos los documentos del CITRU, que es donde ella trabaja. Entonces, yo espero que va a ser una gran presentación a la 1:00 p.m, el 31 de septiembre, en Villahermosa, Tabasco, en el Teatro Esperanza Iris. Así es que si alguien nos ve de por allá, no deje de venir. Están abiertísimas las puertas. Y los demás, y el 9 de octubre, en el Teatro DF, Esperanza Iris, y luego en la iremos Ciudad de México. a donde me inviten. Realmente hay que rescatar, revalorar y darle su lugar a una gran mujer que se lo merece, como se lo merecen muchas otras en este país, pero en especial Esperanza Iris, que además dio tanto por el teatro y por la cultura en nuestro país. Es uno de los edificios emblemáticos de México. Exactamente. Es un edificio precioso, es un teatro bellísimo y es un teatro al que hay que ir. Si no lo conocen, tienen que ir. Vengan a la presentación. Muchísimas gracias.